casa es tuya, ven a disfrutar. Bienvenido a este lugar. La casa no sirve de nada si tú no estás aquí. Ven, papá. Ven, papá. Y toma tu lugar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Levantamos las voces, todos juntos. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Dulce hogar. Dulce hogar. Toma tu lugar aquí, Señor. Toma tu lugar aquí. Eres bienvenido. Tú eres nuestro amado. Tú eres deseado. Toma tu lugar en esta casa. Toma tu lugar aquí, Señor. Eres como fuego que jamás se apagará. Como música al oído, y yo quiero escuchar. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Mi papá, bienvenido a este lugar. Bienvenido. No sirve de nada. Bendiciones, que Dios los bendiga este miércoles al estar con ustedes. Es bueno compartir en este mes algo que Dios nos viene hablando para que nos preparemos. En este mes específicamente Dios nos ha dicho que nos preparemos para celebrar la Pascua, para celebrar Pesaj, como es en el idioma hebreo. La palabra Pesaj, Pascua, como se traduce al español, significa pasar por alto, ser pasado por alto, y se refiere a que el espíritu de la muerte no pudo entrar y tuvo que saltar y pasar por alto las casas de los hebreos que tenían la señal de la sangre.
Es interesante ver en el Antiguo Testamento que la sangre sería el símbolo principal de la protección y del cuidado de Dios. Y justamente la sangre que en ese momento venía del sacrificio de un cordero y se ponía sobre el dintel y los postes de la puerta, sería lo que evitaría que el espíritu de la muerte tocara a ese hogar. Y entendemos que de la misma manera el Padre decidió que Cristo sea el Cordero, que a través de su muerte su sangre no caiga por tierra, sino que sea puesto sobre nosotros, para que a partir de ese momento el imperio de la muerte tenga que pasar por alto de nosotros. Tenemos que entender que el sacrificio de Jesús, además de perdonarnos los pecados y devolvernos a la relación con Dios, nos puso en el imperio de la vida, en el imperio que va a vencer por siempre, en el imperio que tiene la autoridad sobre la muerte. La muerte es algo que la gente tiene miedo y es algo que la gente cree que no tiene solución. Pero justamente sobre aquello que la gente tiene miedo y cree que no tiene solución, no hay vuelta atrás, es aquello de lo cual el reino de Cristo ha vencido. Y la muerte no está por encima ni a la misma altura, sino que está bajo los pies del Señor. La muerte, la máxima altura que puede tener comparado a Cristo, es estar bajo sus pies. Y cuando algo está debajo de los pies, significa algo que no tiene la autorización de levantarse. A veces encontramos gente en las congregaciones donde le temen a la muerte, le temen a lo que tenga que ver con la muerte, enfermedades, diagnósticos, a veces tiene que ver con malas noticias, y es más, le escapan a aquellos que Dios nos pide, que es morir a las pasiones de la carne para poder vivir en la pasión de su espíritu. La palabra muerte, para resumir lo que quiero decir, la palabra muerte al oído de la gente es una palabra incómoda. Es una palabra que, si no se conoce el amor de Dios, es una palabra que condiciona el presente y el futuro de la gente. La palabra muerte es algo que nadie quiere escuchar, hasta que se encuentra con el origen y con el precio de salvación para que nuestras almas, por creer en Cristo, sean rescatadas de la condenación eterna, y que justamente viene a través de la palabra que no quieren escuchar, que es la muerte del Cordero, el sacrificio de Jesús. Por eso, para nosotros los que estamos en Cristo, la palabra muerte ya no es incomodidad ni temor, sino como el apóstol Pablo lo escribe: para mí el morir es ganancia. A ver si los que están acá tienen ganas de morir. Del otro lado tienen ganas de morir. La palabra muerte al oído de la gente que no conoce o se olvidó de su salvación, del propósito de su salvación, la palabra muerte le genera incomodidad, le genera un mal mensaje, le genera algo que no quieren pasar. Pero para el que está en Cristo, para el que hace memoria, para el que no se olvidó el costo de la salvación, la palabra muerte es ganancia. 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 No que se me rayó el disco. Lo digo para que se te grabe en la mente. La palabra muerte en Cristo es ganancia. Tenemos que volver a hacer memoria del precio de la salvación. Y justamente el mensaje hoy tiene que ver con hacer memoria. Es un ejercicio espiritual. Hacer memoria es un ejercicio espiritual. Es que la gente vuelva a hacer lo que la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. La gente hoy tiene afectada la mente en la parte de la memoria. Por eso es tan fácil
en medio de circunstancias que para ellos no son la esperada o que para ellos no tienen que ver con la interpretación que tenían de Dios, es fácil darle la espalda al Señor, porque su memoria se olvidó del precio de la salvación. Si Dios nos diera una única revelación, si Dios nos dijera a cualquiera de nosotros, de toda la revelación que te puedo dar, elegí una, yo, y esto hablo por mí, elegiría la revelación del sacrificio. ¿Y por qué elegiría eso? Por cómo impactó en el corazón del apóstol. Cómo eso fue la causa que Saulo se volvió Pablo. Cómo fue la causa que Saulo se volvió Pablo. Usted sabe que los significados de los nombres marcan el carácter. Saulo significa el exaltado, el grande. Pero Pablo significa el pequeño, o también te lleva a alguien que es humillado, a alguien que tiene un carácter de humildad. Y no fue, le pongo este nombre porque suena bonito, o porque le cambia la cara, o le doy otra identidad. Porque físicamente Saulo, por fuera, seguiría siendo Saulo. La misma cara, el mismo tono de piel, el mismo pelo, la misma estatura, los mismos dientes, sé que no perdió ninguno. Pero adentro sería Pablo. Por eso la imagen de alguien puede tener mal memoria en un lugar, pero cuando la muerte, según Cristo, tiene lugar en nosotros, esas malas memorias cambian por causa de la memoria de Cristo en nosotros. Para mí es fácil entender esto, pero quiero explicártelo para que vos caigas en la conclusión que yo caí. La muerte no es opcional para seguir a Cristo. Hasta que no mueras no sos discípulo. Hasta que no mueras, posiblemente no cumplas ni sepas cuál es tu propósito en la tierra de parte de Dios. Hasta que no mueras, posiblemente no te será atractivo el congregar. No te será atractivo leer la palabra diariamente. No te será atractivo orar a Dios. Serán cosas que las tomarás circunstanciales, necesarias cuando las tengas que hacer, pero no primordiales como debieran ser si la muerte según Cristo hubiera tocado tu carne. Hoy oraba a Dios y es bueno porque cuando uno ministra a hacer memoria, Dios te lleva a hacer memoria. Y a mí me hizo hacer memoria de cosas que me llevaron a decirle al Señor: Señor, no quiero perder la esencia que me diste. La esencia que Dios me dio a mí fue la esencia del altar. Cuando yo oí por primera vez en el año 2015 en lo que era la escuela apostólica llamada Erra en aquel tiempo, y se habló durante ese mes sobre la vida de altar, y se habló de Samuel, se habló de los altares de los hombres de Dios, cómo hasta llegaban a gobernar los territorios, llegaban a impactar, a legislar, a traer la palabra de Dios por un altar encendido a Dios. Elías, Samuel, Abraham, esos altares que eran memoriales de encuentros con Dios y palabra de Dios sobre un lugar, a mí fue el tópico de las escuelas que más atrajo mi corazón. Cuando yo aprendí en esas enseñanzas ese tipo de vínculo y relación con Dios, yo lo quise y yo lo tomé. Y fue cuando en el año 2015 yo empecé a tener lo que se conoce como vida de altar. Porque yo amaba a Jesús, sí. Estaba agradecido por la salvación, sí. Estaba arrepentido, sí. Me había dado el Espíritu Santo, sí. Pero no tenía vida de altar. Yo tomaba la Biblia el día de reunión y la abría en el pasaje que el predicador tocara. Yo cantaba al Señor el día de reunión, adoraba su nombre el día de reunión, oraba el día de reunión, y los demás días no, por ignorancia. Yo desconocía esa relación que se podía tener. Pero cuando recibí esa enseñanza,
Y vi que mi cuarto se podía volver ese lugar. Y vi que mi cama se podía volver ese lugar. Y vi que podía arrodillarme delante de Él. Y vi que podía abrir la Biblia diariamente. Y vi que Él me podía enseñar de la palabra. Y vi que podía adorar su nombre. Y vi que podía alabar su nombre. Eso a mí me dio la esencia que hasta el día de hoy me acompaña. Porque yo sin el altar, que justamente como me lo enseñaron, el altar es un lugar para morir. Si no fuera por ese lugar, yo todavía seguiría teniendo a Cristo como una opción y no como algo prioritario como realmente es para mí hoy. Correría el manto del Maestro cuando me muriera en mi sangre como la mujer. Buscaría el manto del Maestro cuando no pudiera ver bien. Tocaría el manto del Maestro cuando mis oídos estén cerrados. En otras palabras, buscaría su manto cuando estuviera superado de problemas. Pero hoy yo no toco su manto. Por el altar, hoy yo estoy debajo de su manto. Tocar su manto es que salga virtud del Señor por misericordia o por la fe. Pero estar debajo de su manto es justamente haber muerto para estar con Él. Haber dicho la vida que yo llevaba previo a Cristo, la verdad, por la muerte de Cristo, tocar mi cuerpo ya no me genera atracción, pero me atrae conocer a aquel que mató mi carne para vivir con su espíritu. Y las veces en donde me he sentido débil, donde me he sentido que me sentía raro, no sé cómo explicarlo, pero me sentía raro por dentro, eran las veces que cosas atrajeron mi atención y el altar no estaba siendo tan relevante como tendría que ser. Pero cada vez que el Señor me hace recordar dónde todo comenzó, dónde empezó la pasión, dónde empezó el ministerio, dónde empezó las palabras reveladas, dónde empezó la unción, dónde empezó los quebrantamientos, los procesos, las consolaciones y todo, es cuando el altar vuelve a encenderse y me vuelvo a sentir como la persona que Dios quiere que sea. Cuando hay un altar encendido, significa que hay muerte a tu carne. Y hoy es un mensaje que la gente no le interesa escuchar porque hasta que no sepas el valor de que la muerte toque tu cuerpo para que resucites en la vida de Cristo, los mensajes así no te son atractivos, te parecen incómodos y aburridos. Pero aquel que haga memoria hoy, por un instante, lo que ha pasado en su vida de altar, lo que ha pasado en su vida por orar diariamente a Dios, por tener una relación con Dios, por leer la Escritura queriendo conocer a Dios, recordará que ese día, esos tiempos, era cuando realmente se sentía pleno, tenía un sentido por el cual vivir. Siempre encontraba una causa por la cual orar, interceder, hacer guerra espiritual, ayunar. Hoy los altares están vacíos de lágrimas. Los altares están secos de lágrimas. No hay lágrimas que caen en el altar porque perdió la atracción para algunos corazones el altar. Están muy atareados, están con muchas actividades y creen que eso es ser productivo. Pero más productivo se vuelve alguien que entra en el descanso con Dios en el altar, donde lo único que tiene que hacer es contemplar a su Señor, es adorar a su Señor, es alabar el nombre de su Señor, es hablar con su Señor. Lo único que tiene que hacer es amarlo y Él vendrá. Y las diferentes respuestas pasarán. Podés alabar, podés llorar, podés cantar, podés danzar, podés escribir una enseñanza, podés tener revelación, podés arrepentirte. Pero esas son acciones de lo que estén pasando por el amor a tu Señor. La palabra dice en Hebreos que el pueblo de Israel no entró al descanso, al reposo de Dios, por no acompañar la palabra que le dijeron con fe. La gente no entra al descanso que Dios tiene para ellos porque no entran al lugar secreto por la fe.
Hoy en la tarde meditaba al Señor y le dije, Señor, corrige un pensamiento si está mal. Y le dije, en ocasiones creemos, Señor, que vas a venir por si nosotros tenemos una buena idea. A veces caemos en el pensamiento de que si lo que yo quiero hacer es bueno, es creativo, es atractivo, por esa causa Dios vendrá. Y a veces creo que yo tengo que hacer algo para llamar la atención de Dios. Como que yo tengo que esforzarme por hacer algo para que Dios diga, ay, quiero estar ahí. Y digo, Señor, si está mal ese pensamiento, corregilo de mí. Porque yo creo que vos querés estar donde alguien te ama y te quiere conocer. La atracción de Dios a un lugar es porque lo quieren conocer. Ay, me recuerdo en este momento que lo que justamente a mí me atrajo en el año 2014 no fue otra cosa sino la conclusión de decir quiero conocer a Jesús. Quiero conocer al Jesús que predican. Y con ese corazón pisé por primera vez ese sábado, el primer sábado de mayo. Quiero conocer al Jesús que predica. Yo venía de un ritmo muy distinto al ritmo que es de un buscador de Dios. Por lo tanto, si hablamos de ritmo, yo estaba fuera de forma para buscar a Dios. No tenía la forma de alguien que se dedicara a buscar a Dios. Pero ¿sabes lo extraño? Es que en el ejemplo sería como un gordito que cae a un gimnasio y ve a la gente acostumbrada a entrenar y los ve todo con músculos marcados, con las musculosas justas que se compran ahora que está marcado, porque antes se marcaba el rollo. Y se compran las musculosas justas, las remeras apretadas, entonces los ves y vos decís, estos tienen un ritmo de ejercicio, están hace tiempo con eso. Y cae alguien que no está acostumbrado y obviamente cae gordito, cae fofito, cae con que la remera apretada le hace salir cosas que quisiera esconder. Y yo llegué a la iglesia sin el ritmo de un buscador de Dios. Pero bastó llegar con la convicción, quiero conocer a Jesús, que en la primer levantada de mano estaba llorando y ya estaba en el ritmo de un buscador. Y a veces había gente que se supone que hace años tenían un ritmo y ellos eran los gorditos que no se entrenaban en la búsqueda de Dios. Estaban así con cara amargada, enojados, fastidiosos, como aburridos, acostumbrados a ir a la reunión, pero no ejercitados en la búsqueda de Dios. Y yo llegué diciendo, yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer al Jesús que predica. Al lado mío estaba uno de años de iglesia y parecía que no encontraba a Dios hace muchos años. Estaba yo a su lado que volvía después de mucho tiempo y yo era un mar de lágrimas en la adoración. Pero no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de un vacío que empezaba a ser lleno. Y digo, ¿cómo puede ser que este muchacho que volvía después de muchos años, bastaba levantar la mano y la presencia de Dios estaba ministrándome, y otras personas de años levantaban las manos y parecía que no había nadie que los socorriera? Y ahí entiendo que Dios no viene por lo que yo pueda hacer simplemente, sino porque dentro quiero conocerlo. Yo vine sin prejuicio doctrinal, sin prejuicio denominacional, sin prejuicio de interpretaciones bíblicas. Yo quería conocer a Jesús como fuera, como Él fuera. No me importaba si era rubio o era negro, si tenía barba larga o corta, si se vestía con ropa pobre o ropa rica, como cada uno lo interpreta. Yo tenía libre mi pensamiento de esos prejuicios e interpretaciones. Yo quería conocer a Jesús. Y eso hacía que la presencia de Dios
De todos los que estaban ahí, por lo menos yo era uno de los que la presencia de Dios le caía todos los sábados. Porque todos los sábados lloraba. Todos los sábados me arrepentía de cosas. Todos los sábados quería estar con Él. Todos los sábados creía las palabras predicadas. Toda administración yo pasaba a ser ministrado, a ser orado. Quería conocer a Jesús, libre de prejuicios. Pero cuando no tenés altar, vos te empezás a inventar un Jesús y eso te priva de conocerlo. Porque hay gente que cuando no sostiene esa convicción con altar donde morís, se empiezan a inventar a Jesús y dicen Jesús es así. Y Jesús pasa a querer ministrarlos, pero la administración de ese día no encaja con la interpretación de ellos. Y ellos se van sin ser ministrados. Y es fácil decir, no estuvo ungido, estuvo aburrido, no hubo unción, tocaron mal, no me gustó la palabra. No hubo hambre por Él, por conocerlo a Él. Bendito sea el Señor que yo vine a un ministerio con una virginidad espiritual, con una inocencia espiritual que no me la ultrajaron, con interpretaciones y doctrinas, sino que me permitieron conocer a Jesús. Pero sí caí en el error de un tiempo, antes de tener altar, de interpretar a Jesús según mis deseos, porque me empecé a volver vicioso. ¿Qué significa eso? Que al principio Dios me hablaba constantemente, porque recién volvía, necesitaba como ese nene ser afirmado, y todo el tiempo una palabra para mí, y vení vos, el de ahí, vení vos, y palabra, y esto, y era como que Dios me mira, Dios quiere conmigo. Y llegó un momento que por no tener altar me volví vicioso a eso. Y cada predicador que venía me tenía que hablar. Y si no me hablaba, me iba frustrado de la reunión. Creía que ya no había más nada para mí. Y se empezaba a despertar sentimiento de celos si yo hablaba a alguien. Y no me hablaba a mí. Se empezaba a despertar sentimiento de envidia cuando Dios hablaba a alguien y no me hablaba a mí. Se empezaba a despertar sentimiento de rivalidad cuando yo le hablaba a alguien y no me hablaba a mí. Y Dios lo hizo a propósito. Me pasaba por alto porque Él sabía que yo quería que me diga algo. Mientras estaba el predicador profetizando, yo le pedía a mi silla que me diga una palabra y Él me pasaba por alto. Hacía que no me escuchaba, me pasaba por alto. Me pasaba por alto y me pasaba por alto y me pasaba por alto. Para provocarme algo a mí, buscarlo a Él. Porque Él ya me buscó a mí. Me buscó el día en mi habitación cuando me hizo ver lo vacío que estaba mi vida para que vuelva a la iglesia. Me buscó cada sábado de los primeros meses hablándome del ministerio, hablándome del propósito, hablándome de la unción. Él me buscó constantemente, pero llegó un momento en que como padre me quería hacer madurar y me empezó a pasar por alto para provocarme algo. Ahora vos, buscame a mí. Porque yo amo a mis hijos, los afirmo, en su debilidad los hago fuertes, pero no los vuelvo caprichosos. Y hasta que no lo empecé a buscar, me pasaba por alto, me pasaba por alto, me pasaba por alto. Pero cuando lo empecé a buscar, otra vez, yo sentía esa palabra, ese vínculo, esa relación. De eso yo te quiero decir a vos, cuando Dios ya deja de tratarte como esas primeras veces que Él te busca y te dice algo, y parece que te pasa por alto, es porque Él te está diciendo, ya es tiempo que vos aprendas a buscarme, y aprendas a amarme y a conocerme. Y ahí es cuando uno tiene que pasar por el altar para morir. Mientras Dios me pasaba por alto, en mi corazón había celo, había competencia, había rivalidad, porque yo me estaba enviciando con esas palabras. No me estaba interesando en prepararme, solamente quería que toda la gente escuche lo que Dios quería conmigo. Y ya no era un nene que Dios estaba afirmando, ya era un nene caprichoso que miraba así como de reojo diciendo a mí me habla, a mí me habla, a mí me habla.
Y Dios, cuando ve eso, sabe cómo tratar. Por eso hay gente que viene a las congregaciones y dicen: ay, el pastor le habló a la que está al lado mío. Y yo estaba ahí diciendo: Señor, háblame ahora, háblame ahora, háblame ahora. Y el pastor parece que me pasa por al lado y se va otro y se quedan diciendo: háblame, háblame. Y no les habla. Dios te está respondiendo ahora: ya te hablé demasiado. Búscame ahora. Conoceme. Quiero corregir esas cosas del corazón. Esos celos, competencias, frustraciones. Porque es hora que mueras para que pueda vivir lo que mi palabra te dice. Nadie puede hacer esa transición sin vida de altar. Y yo te pregunto: ¿cómo está tu altar? ¿Hay lágrimas en el altar? ¿Hay adoración? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay una autorreflexión de la vida que estamos teniendo? ¿Hay cosas que estás dispuesto a dejar de hacer porque te das cuenta que te ocupan tiempo y te privan del altar, de pasar tiempo con Dios? El altar sigue siendo el lugar donde morimos, porque aprendimos que la muerte en Cristo es ganancia. Algo gano del cielo cuando muero. Por eso te decía que el hacer memoria es un ejercicio. ¿Viste todo lo que hablamos? Tiene que ver con ejercitarnos en la memoria. Morimos, hacemos memoria de Él. Empezamos a ser ejercitados. La palabra hacer memoria es tan importante porque es la conclusión de Jesús cuando celebró la mesa de la comunión, la Santa Cena, la última que Él comería antes de ser traicionado. Él concluye ese momento diciendo: hagan esto en memoria de mí. Pablo le añade algo, porque dice: todas las veces que comieres del pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Por qué anunciaríamos la muerte y no la resurrección? ¿Por qué el participar de la mesa me hace ser un mensajero de su muerte y no de su resurrección? Porque la mesa, el hacer memoria, es justamente a pasar por la misma muerte que Él. No sé si me entendieron. Es recordar el precio de la salvación. No es un mensaje pesimista. Recordar su muerte no es ser pesimista. No es estar depresivo. No es estar triste. Es recordar lo que costó la salvación. Y cada vez que participen de esta mesa, ustedes serán mensajeros de la muerte de Cristo. Ese es el lugar donde te lleva a reencontrarte con el propósito original de Dios. Es el lugar donde el fuego del don de Dios se aviva. Es el lugar donde la obediencia, el amor y la fe se vuelven virtudes atractivas para tu corazón. El recordar la muerte de Jesús es lo que te lleva a volver al origen de todo. Cuando olvidamos lo que costó, es cuando empezamos a menospreciar ese precio. Y empezamos a rebajarnos al precio que cualquiera nos quiera poner. Hay gente que hoy el precio que tiene en su cabeza, porque se olvidó lo que costó su salvación, es el dinero que le ofrecen para el que trabajan y le dan la vida. Son capaces de postergar lo que sea con tal de servirle fielmente a ese trabajador por ese sueldo. Son capaces de hasta menguar la oración, no ir a la iglesia con tal de ser fiel a ese trabajo. A partir de ese momento, para tu vida la sangre no es el precio, sino el dinero que ganas. Y así con cualquier cosa. Y yo no estoy fomentando vagos, porque a uno le encanta después ofenderse y decir: ay, qué vago que son.
yo pudiera decir lo mismo que vos, qué vago que sos en lo espiritual. Porque todo lo que vos no orás, yo oro. Todo lo que vos no lees la Biblia, yo la leo. Todos los días que vos no entras al cuarto de oración, yo entro. Entonces, si vamos a interpretarnos de vago, yo también pudiera decir que vos sos un vago espiritual. Pero como yo no me meto a señalar ni a juzgar a la gente, como el que no le gusta estos mensajes que tratan de vago, yo digo, sé responsable en tu trabajo. Trabajá para vivir, no vivas para trabajar. Sé responsable en tus estudios. Sé responsable en tu casa, pasar tiempo con tu esposa, con tus hijos. Pero sobre todas las cosas, no olvides el precio de la salvación, que te hará valorar todo lo demás en su lugar, pero sobre todo, amarás al Señor, sobre todas las cosas. El amor no se baja a la intensidad por nada, se baja por olvidar el precio de la salvación, por no hacer memoria. Oro que en esta noche Dios te reconecte la neurona espiritual y hagas memoria de lo que costó la salvación. De aquellas primeras ministraciones de Dios a tu vida, donde empezaste a conocer el amor de Dios, la liberación, la sanidad, cosas que Dios te haya provocado en tu vida. Recordalas, porque el hacer memoria tiene un poder. ¿Sabes cuál es? Es que vuelva a pasar. El hacer memoria, el recordar el testimonio, tiene el poder que vuelva a pasar. No es casualidad cuando Dios nos hace recordar cosas, tratos de Él con nosotros, experiencias espirituales. Lo hace porque te está diciendo, va a volver a pasar. Eso muestra la eternidad de Dios. El que sanó, el que sana y el que sanará. Y para que el que sanó siga sanando y sane más adelante, es hacer memoria para que vuelva a pasar. Es hacer memoria para que vuelva a pasar. Es hacer memoria para que vuelva a pasar. Por eso las cosas que yo me recuerdo de la experiencia con Dios es para decirme, va a volver a pasar. A alguien voy a poner bajo mi manto como lo hice con vos. A alguien voy a traer al altar como lo hice con vos. A alguien voy a encenderle el fuego como lo hice con vos. A alguien voy a derramar mi espíritu como lo hice con vos. A alguien voy a sanar de esa enfermedad como lo hice con vos. A alguien voy a liberar de ese tormento como lo hice con vos. A alguien voy a salvar como lo hice con vos. A alguien voy a perdonar como lo hice con vos. A alguien voy a adoptar como hijo como lo hice con vos. Te hago recordar porque va a volver a pasar. Puede ser con tu propia vida, que Dios te hace recordar, te hace volver a la relación. O te hace recordar para que le pase a alguien cercano. O a alguien que vas a ministrar. O a la gente que vas a ministrar. O a la gente que va a escucharte. Cuando recordás algo, Dios te está anticipando. Va a volver a pasar. Lo voy a volver a hacer. Por eso no calles los testimonios. Porque cuando hablas con alguien y te acordás de algo, no es, mirá, se me prendió la lamparita. Dios te hace recordar, hacer memoria, volver al testimonio, porque lo va a volver a hacer. No es casualidad que Dios te haya sanado una enfermedad y te encontrás hablando con alguien que te dice, ¿sabés que me diagnosticaron de tal cosa? Y Dios te dice, yo te sané de eso. ¿Te acordás cómo yo te sané? Y no es para que vos le digas, ¿sabés que a mí Dios me sanó de eso? Como así como quien dice, qué cara está la papa. Dios te hace recordar diciéndote, se lo voy a hacer. Porque al hacer memoria, somos voceros de su muerte. Lo que sanó la enfermedad, lo que venció a los demonios, principados, potestades y huestes de maldad, lo que venció la depresión,
lo que venció la inmoralidad sexual, lo que venció las maldiciones generacionales, lo que venció el imperio de la muerte, lo que venció el diablo y sus demonios y el infierno, fue su muerte. Por eso cuando haces memoria, cuando Dios te hace recordar, sos un vocero de su muerte, aquello que venció lo que la gente sufre. Por eso cuando Dios te haga recordar con alguien o con otras gentes o predicando, así sea detrás de una cámara que parece que no hay nadie, lo voy a volver a hacer. Yo no sé usted, pero yo no estuve en la mesa de Jesús, porque yo tendría como 2000 años. Pero el recordar y participar de esa cena, a mí me provoca que pase lo que pasó esa noche. Pastor, ¿y qué pasó si Jesús fue traicionado? Lloraron, sufrieron. Jesús los hizo parte a los 11 del nuevo pacto. Porque Él celebró durante 2 años previos la misma cena en Pascua y no dijo nada. Pero la tercera vez que la celebró, ahora el vino se volvió su sangre y ahora el pan se volvió su cuerpo. Cuando yo recuerde, hago memoria de esa noche, Jesús me vuelve a hacer parte como hizo parte a los 11. Ustedes serán los voceros de mi pacto. Y había algo extraordinario. Quiero que leamos, porque ha avanzado la hora. Pero yo sentí una atracción en esta palabra. Y quiero que usted la sienta del otro lado. En 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26, es la institución del Señor por boca de Pablo. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Pero acá es donde entra la revelación. Pablo dice: porque yo recibí del Señor. Y acá es donde yo te voy a contar la revelación de esto. Aunque todo lo demás fue necesario, yo sé que fue una porción para cada gente, pero esto es el plato fuerte. Todos conocemos que el origen o el inicio del trato de Dios con Pablo fue camino a Damasco. Todos sabemos eso. Camino a Damasco, Jesús se le aparece a Saulo, cae del caballo, le habla, le dice quién era, le da su propósito. Pablo queda ciego durante 3 días. Ananías, un ministro de Dios, es enviado a la casa para devolverle la vista, bautizarlo y todo lo demás, y hablarle del propósito. Pero no terminó ahí, ahí empezó. Pablo comprobó ahí que Jesús era el Mesías, que era real, Él resucitó todo lo que no quería creer. Pero Pablo cuenta a los Gálatas que él se apartó durante 3 años, por lo menos, se fue a Arabia y también volvió a Damasco. Y él estuvo, hasta que subió a los apóstoles a presentarse, él estuvo conociendo al que ahora sería su Señor. Él estuvo por lo menos 3 años en anonimato. Nadie sabía qué había pasado con Saulo, el ex perseguidor de la iglesia. Pero cuando aparece ya era Pablo. ¿Pero por qué era Pablo? Si por fuera seguía apareciendo a Saulo. En la búsqueda de Saulo por conocer a Jesús, yo creo que Jesús le mostró a él el precio de la salvación. ¿Por qué lo creo? Porque en sus cartas apostólicas Pablo siempre en un momento menciona
el sacrificio de Jesús. Menciona diciendo, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y habla de su humillación. A los corintios le dice, no vine con ustedes con ninguna otra intención más que predicarles a Cristo crucificado. Él empezó a hablar luego en otras cartas a la iglesia, a decir, lo que yo quiero es participar de su muerte y ser hallado en Él. Él todo el tiempo recalcaba el valor de la muerte de Cristo, hasta la famosa frase, texto que Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Él todo el tiempo concluía la pasión que tenía con la muerte de Jesús. Es más, 2 Corintios capítulo 5, él utiliza una palabra muy fuerte, muy impactante, que él dice, hablando del ministerio de la reconciliación, él dice, su amor nos constriñe. La palabra o el verbo constreñir tiene que ver con algo que es apretado, algo que parece que te está apretando con mucha fuerza. Él decía, su amor para mí es un gran impacto adentro, es como algo que me aprieta, algo que me impacta en gran manera. Yo creo que el quiebre, porque hasta ahora era Saulo el creyente, pero luego fue Pablo el apóstol. Mientras Saulo el creyente buscaba conocer a Jesús, y Jesús le muestra lo que él sufrió para que la gente sea salva, fue donde Pablo fue quebrado. Porque hasta ese momento Saulo todavía tenía la cultura heredada, la cultura religiosa. Él podía creer en Jesús, pero si no tenía esa revelación, seguiría comportándose con esa cultura. Y es lo que la gente hoy le pasa en la iglesia. Son creyentes en Jesús, pero siguen viviendo la misma cultura que tienen. El mismo destrato, el mismo actitudes racistas, discriminatorias, de pleito, de chisme, de murmuración, porque son creyentes en Jesús, pero siguen teniendo la misma cultura. Pero cuando Saulo tiene ese encuentro, esa revelación interna que lo transforma, a él se le quebranta esa cultura religiosa de rechazar, de menospreciar al que no era judío como él, porque él se da cuenta que él murió para que todo el que crea sea salvo, de la nacionalidad que sea, ya no solamente los judíos, el que crea podía tener el beneficio de Jesús. Cuando Saulo se encuentra con esa revelación, ahí fue donde él fue quebrado, quebrantado, y fue el motor que a él lo llevó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles, siendo un judío de cepa, siendo el más judío de los judíos, como él mismo se dice, el más fariseo de los fariseos. Pero la revelación del sacrificio de Jesús a él lo hizo dejar la vida de Saulo y ser Pablo. Por eso la gente quiere señales por fuera que son necesarias, son para confirmar la fe. Es necesario las señales por fuera, pero lo que transforma una vida es la revelación por dentro de Jesús. Es cuando Jesús te muestra lo que a él le costó para que yo pueda ser salvo, lo que a él le costó para que yo tenga una relación con el Padre restaurada, lo que a él le costó para que no sea condenado a la muerte eterna, sino que reciba la vida eterna. Cuando eso se revela a un corazón, esa persona ya no es un simple creyente, es una persona que la muerte se le vuelve ganancia. Es una persona que deja todo por seguir a Cristo. Es una persona que seguirá el propósito que Dios les dé. Algunos serán llamados a ministerios, otros serán enviados a sus lugares de profesión, pero con una muerte espiritual, con una muerte que tocó su carne y los hace vivir en Cristo. Serán médicos, abogados, deportistas, albañiles, plomeros, lo que sean que hagan, de oficio, de profesión, pero con esa revelación que los harán ser algo más de lo que hacen. Los harán gente portadora de la muerte de Jesús. Hacer memoria de Él para que vuelva a pasar lo que pasó, para que se repita en nuestros tiempos lo que pasaron en otros tiempos, los milagros, las señales, maravillas, liberación, salvación, profecía,
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasó eso? Por tener presente a Jesús. Su muerte venció todo lo que al hombre lo tiene cautivo. Y la señal y todas esas cosas son la demostración de esa libertad. Cuando Saulo recibe eso, se vuelve Pablo y se presenta como el apóstol dispuesto a ir a la gente que él culturalmente hubiera rechazado, pero que por el sacrificio que se le reveló ahora amaba y quería estar con ellos y quería dar su vida por ellos. La palabra recibir significa dar acceso a la enseñanza por la relación personal e íntima. Cuando vos decís yo recibo del Señor, o ministramos recibe del Señor, el que puede recibir es el que da acceso a la enseñanza para una relación personal. Porque cree, porque se relaciona con el mensaje. En otra palabra dice, ese mensaje no solamente es para mí, ese mensaje es mío. Entonces cuando le decís recibe lo que el Espíritu tiene de ese mensaje, la gente lo toma. Cuando Pablo dice lo que yo recibí del Señor, esa Santa Cena, si él no estuvo en esa mesa, él no estuvo en ese aposento alto, pero como Jesús le hizo recordar, Jesús hizo que lo que él les hizo a los 11, se lo hizo a él también. Lo que Jesús les hizo a los 11, se lo hizo a él cuando lo llevó a la mesa. Yo creo que si vos querés que Jesús te lleve a un lado, que te lleve a esa mesa y te haga lo que le hizo a los 11 apóstoles, porque él hizo algo extraordinario. Primeramente le lavó los pies, los hizo tener parte con él. Le dijo a Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Él los honró de esa manera. Si yo quiero que Jesús me lleve a un lado, que me lleve a esa mesa y me haga como le hizo a ellos, para entonces yo representarlo como ellos estuvieron dispuestos a representarnos. Hay gente que se ha olvidado ese trato de amor que Jesús tuvo con ellos. Siendo el rey, se inclinó a lavarles la mugre que traían, a lavarle la inmundicia que traían. Siendo él el rey, él se inclinó a cambiarle las vestiduras, a adoptarlos, a hacer una obra extraordinaria. Se olvidaron de la mesa. Por eso hoy son falsos representantes de él, porque quien no hace memoria de él no lo representa. Quien no hace memoria de él, quien no va a la mesa de la comunión, no lo representa. Puede representar una religión, una denominación, una doctrina, una interpretación, pero no al Rey Jesús. Y me gustó acerca un comentario para finalizar, un comentario que le hicieron a este texto, que me pareció extraordinario. Y dice, Dios no exige la perfección para participar de la mesa del Señor, sino que Él pide quebrantamiento. Dice, el orgullo, su orgullo, causa que mientras esté comiendo haya una división. En cambio, necesitan tener compañerismo en un espíritu compartido y quebrantado. En otras palabras, el comentarista de este texto está diciendo, Dios no busca que la gente sea el mejor ejemplar para acercarse a la mesa, pero sí busca un quebrantamiento. Que el que se acerque no tenga orgullo, sino que tenga un quebranto, que se acerque a la mesa. Y cuando leí eso, el Señor me llamó la atención y me dijo, el pan fue partido y el vino es fruto de las uvas pisadas. Los dos símbolos de Jesús hablan de quebrantamiento. Para cuando lo reciben al compartir, para comer y beber, tuvo que haber un quebrantamiento. Y ahí entendí que el que come y bebe de Jesús solo puede hacerlo con un espíritu quebrantado.
Si no está el espíritu quebrantado, no está comiendo y no está bebiendo de la revelación de Cristo. Por eso aplaude los mensajes, dicen amén, como diciendo, al fin terminó. Pero no comió y no bebió de él, sino fue quebrantado en el espíritu. Y ser quebrantado no siempre será llorar a mares, en ocasiones sí será así. Pero quebrantado es cuando el corazón dice, yo quiero ese mensaje. Yo necesito esa relación. Yo quiero esa relación. Cuando en tu corazón sentís deseo, eso habla de un espíritu quebrantado. Tu corazón no está duro, está quebrantado. Porque la Biblia no me llama a ser duro. La Biblia me llama a ser firme. La Biblia no me llama a ser duro. La Biblia me llama a ser resistente. Que Jesús me lleve a la mesa de la comunión y que me haga lo mismo que hizo a sus apóstoles, ministros, representantes del nuevo pacto. Con un espíritu quebrantado me representarán. No me representarán con orgullo, no me representarán con celos, no me representarán con indirectas a alguien. Son acciones que no representan a Jesús por más que el mensaje esté bueno. El espíritu quebrantado lo representa. Cuando el espíritu está quebrantado, cuando el corazón está quebrantado, y no hablo de predicar simplemente de acá, del púlpito, hablo de ser un representante de Él. Lo seré si estoy quebrantado, si la enseñanza tiene acceso a mi corazón. Que no es decir amén y aplaudir. Es decir, yo quiero eso. Yo no sé si pasó o no pasó. Pero en la película Pablo, el apóstol de Jesucristo, hay una escena que me conmovió mucho. Que es Pablo estando preso, está Lucas con él. Y Lucas le propone escribir esas memorias de su ministerio. Y Pablo no quería porque Pablo le dice, corremos el riesgo que me miren más a mí que a Cristo. Y Lucas le dice, Pablo, cuando yo te oí predicar en Troas, yo vi a Cristo en ti. No sé si fue una conversación, pero esa escena a mí me impactó muchísimo. Pablo no quería que lo vean a él sino a Cristo, pero él dijo, pero cuando vos predicas, yo vi a Cristo. Por eso debemos predicar, sea en el púlpito por llamamiento o en tu vida, predicar quebrantado para que Jesús se vea. No predicar por pleito, ni por competencia, ni por rivalidad, ni por desacreditar a otro. Quebrantado. Yo creo que David, una vez que viene pidiendo perdón y arrepintiéndose, el Salmo 51, él concluye, tú no quieres sacrificios, sino yo te los daría. Pero lo que tú quieres es el espíritu quebrantado. Y el corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. David tenía, pero campo de animales para sacrificar a Dios si quería. Pero él entendió por el espíritu que Dios quería. Adentro. David tuvo que ser quebrado en la lujuria que se le había despertado. Dios lo amaba, era el ungido, pero se volvió lujurioso en ese momento. Los derechos del rey de poder estar con las vírgenes y tener muchas esposas le alteró las emociones carnales. Y el espíritu quería, David, no quiero tus vacas, tus ovejas que tenés cantidad. Quiero quebrar la lujuria que te aleja de mi presencia. Quiero quebrar eso que te llevó a hacer lo que hiciste. Quiero quebrarlo. Y a David se ofreció, Señor, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Yo
Desconozco porque en la Biblia no está escrito que David haya vuelto a hacer lo que hizo antes. Porque Dios pudo quebrar lo que hubiera hecho que David se alejara de Dios. Y para administrar y tengamos un tiempo de oración. Mientras hoy oraba en la tarde, ya terminando, y meditaba en lo que iba a ministrar esta noche, el Señor atrajo mi corazón a la palabra partir. Justamente cuando meditaba sobre el pan y el vino que fueron quebrados para comer y beber. Y saben que la palabra partir tiene un significado de entrar en relación, de que algo viejo termine y empiece algo nuevo. El partir tiene que ver con un vínculo que se genera. Tomen, coman y beban. Jesús quiere vínculo. No le interesa tanto lo que está por fuera, sino lo que adentro te aleja de Él. Yo puedo decir las finanzas son importantes, sí, bendicen a la iglesia, bendicen al ministerio, bendicen a los proyectos que se tienen para hacerlo. Y está buenísimo que vengamos acá, pero con un corazón quebrantado. Está buenísimo que oremos, pero con un corazón quebrantado. Está buenísimo que ayunes, pero con un corazón quebrantado. Porque si no, solamente será una vaca y una oveja, pero yo no estoy en ellos. Y Dios no me está teniendo. Y Dios te dice, por esta administración, yo quiero partir lo que adentro tuyo te va a alejar de mí si no lo parto. Anoche decíamos a los jóvenes, la ausencia de la unción hace que la carne se alborote. Cuando yo me privo del ungido, me privo de esa comunión, no puedo evitar que cosas dentro mío empiecen a nacer que me alejen de Él. Su don y llamamiento no me lo quita, pero su presencia me puede ser quitada. Dios no dijo a David dejará de ser rey, él seguiría siendo rey por llamamiento, seguiría teniendo el don del gobierno, pero David dijo algo en el Salmo 51, no quites tu presencia de mí, no quites tu Santo Espíritu. Él sabía lo que puede pasar si el Espíritu se va. Él conoció la locura de Saúl. Él no quería privarse de la presencia. Hoy temo decir que si Dios no trata, amarás más el llamamiento y el don que la presencia, que su presencia, que su Espíritu, que la mesa de comunión, que el pan y que el vino. No nos relajemos porque Jesús nos dijo, velen y oren. Velen, vigilen, estén atentos, oren, vigilen. No me dijo que me relaje. Su reposo no es relajarme, su reposo es hacerlo con Él, su presencia. No quiero extenderme más. Quiero que tengamos un tiempo, de todos los que están acá, tengan un tiempo de oración con Dios. Unos minutos. Olvídense de que si la carne al horno los está apurando en la casa. Olvídense de que cuántas horas quedarán para dormir y despertarse en la mañana. Olvídense porque cada día trae su afán. Pero hay momentos en que necesito quedarme a pasar tiempo con Él. Del otro lado digo, a veces queremos que la prédica termine rápido, así sigo con lo mío. Si querés te autorizo como el predicador esta noche a apagar tu celular
e irte si no querés quedarte. Pero el que está y dice, yo necesito hacer memoria de Él. Yo necesito volver al lugar donde mi corazón fue encendido. Yo necesito recordar a aquel que pagó el precio por mi alma. Necesito volver a buscarlo, a amarlo. No quiero que en mí se fomenten cosas que me alejen de Él. No quiero engañarme con banalidades. Quiero volver a pasar tiempo con Él. Porque dice la palabra que sin Él nada fue hecho. Y sin Él nada existiría. Y eso es aplicable para nuestra vida. Sin Él no tiene sentido más nada. Si su presencia no está, no tiene sentido más nada. De verdad, no caigamos en una muerte espiritual, caigamos en una muerte de la carne para vivir en el Espíritu. La muerte tendrá un sentido diferente para mí en Cristo. La muerte para mí es ganancia. Yo no pierdo algo, yo gano algo de Él en mi vida. Recibo un don celestial, recibo una revelación espiritual, recibo un fruto del Espíritu, recibo un acceso a una relación más profunda, recibo un derramar de su amor, recibo un aumento de la unción, me da acceso a su gloria, me permite hacer cosas en su nombre, pero lo más importante es que Él sigue estando conmigo y yo sigo estando con Él. Volvamos al lugar que Jesús nos dio, ser hijos, ministrar junto al Padre lo que el Padre me muestre, lo que el Padre me hable. Él me dio su Espíritu para estar a favor del Padre, no en contra del Padre. Lo vuelvo a decir, Él me dio su Espíritu para estar a favor del Padre, no en contra del Padre. Él me dio su Espíritu para trabajar en los negocios del Padre. Él me dio su Espíritu para decir sí y amén a la palabra del Padre. Él me dio su Espíritu para anhelar complacer el corazón del Padre. Él me dio su Espíritu para estar con el Padre. Su Espíritu está conmigo para que yo esté con el Padre. Eso tienes que entender. El Espíritu Santo está conmigo para que yo esté con el Padre, para que yo esté con el Hijo, para que cosas sucedan, para que lo que Él hace conmigo se vuelva a repetir sobre otra gente, se vuelva a repetir sobre otras situaciones. El Dios que te proveyó, te provee y te proveerá. El Dios que te sanó, te sana y te sanará. El Dios que te perdonó, te perdona y te perdonará. El Dios que salvó, salva y salvará. El Dios que rescató, rescata y rescatará. El Dios que intervino, interviene e intervendrá en las cosas que vengan por delante. Pero tienes que hacer memoria. Tienes que hacer memoria de Él. Tienes que acercarte a la mesa en comunión y en quebrantamiento. Da acceso a la enseñanza, da acceso a la palabra. El Espíritu da testimonio de que somos hijos. El Espíritu da testimonio cuando decimos que sí y amén a la palabra. Yo quiero, Señor y Padre mío, que en esta hora vuelva a pasar en las vidas de las personas lo que pasó con mi vida. Haya una atracción a la vida de altar, haya atracción a la oración, haya atracción a la intimidad, haya atracción a morir a la carne, haya atracción al arrepentimiento, haya atracción a la lectura de la palabra, haya atracción a tu espíritu, haya atracción, Señor, a contemplar tu gloria, haya atracción a la unción, haya atracción a la obediencia, haya atracción al discipulado. En esta hora, Señor, oro que pase un partir del Espíritu, haya un quebrantamiento del Espíritu en los pensamientos, en la mente, el espíritu de la mente, el carácter, el temperamento, la cultura heredada. Haya un quebrantamiento en esta noche, Señor. Haya un quebrantamiento para que puedan hacer el Espíritu, para que puedan hacer la cultura del Espíritu, para que puedan hacer la mente del Espíritu, para que puedan hacer el corazón del Espíritu, para que puedan hacer el carácter del Espíritu,
para que puedan hacer la pasión del Espíritu, para que nazcan los anhelos del Espíritu. Oro, Señor, que todo aquello que estaba avanzando para separarlo de ti sea quebrado en esta hora. 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer, Espíritu Santo. Vuelve a sanar, Espíritu Santo. Vuelve a producir milagros, Espíritu Santo. Vuelve a liberar, Espíritu Santo. Vuelve a echar fuera a los demonios, Espíritu Santo. Vuelve a transformar la vida, Espíritu Santo. Vuelve a traerlos a tu presencia, Espíritu Santo. En esta hora damos apertura a que vuelva a suceder. A que vuelva a suceder. Si en tu corazón Dios te está haciendo acordar cosas que hizo con vos, empezá a proclamar lo que vuelva a pasar sobre la gente. Que pase lo que pasó conmigo. Que pase ese trato de Dios conmigo. Que pase ese milagro que Dios me hizo. Que pase esa liberación que Dios me dio. Que pase esa libertad que Dios me produjo. Que se cumpla la profecía como se cumplió conmigo. Que venga esa unción como vino conmigo. Que venga ese bautismo como vino conmigo. Que venga ese fuego como vino conmigo. Que venga esa convicción como vino conmigo. Que venga esa atracción como vino conmigo. Que vuelva a pasar, Espíritu Santo. Que vuelva a pasar, Espíritu Santo. Que vuelva a pasar, Espíritu Santo. Que vuelva a manifestarse, Espíritu Santo. Del otro lado en las casas, Señor. Que vuelva a pasar. Que vuelva a pasar, Espíritu Santo. Que vuelva a pasar. Que vuelva a pasar. Que vuelva a pasar. Desde una palabra de testimonio, proclamamos que vuelve a pasar en el oyente. 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 Recíbelo. Los que están acá extiendan sus manos y digan conmigo, recíbelo. Los que están acá, yo los creo gente de altar. Los considero gente que ora. Los considero gente que han tenido experiencias con el Señor. Recíbanlo. Desaten lo que han vivido con Dios. Con la palabra, habilítenlo. Habilito, Señor, que vuelva a pasar los milagros físicos. La liberación de los pensamientos. La convicción del corazón. Que vuelva a pasar el arrepentimiento genuino. Que vuelva a pasar el derramamiento de tu Espíritu Santo. Que vuelva a pasar el fuego de tu presencia. Que vuelva a pasar la atracción al altar. Que vuelva a pasar el quebrantamiento del Espíritu. Que vuelva a pasar la renovación de los pensamientos. Que vuelva a pasar la santidad y la purificación del cuerpo. Que vuelva a pasar, Señor, la profecía. Que vuelva a pasar los sueños y visiones espirituales. Que vuelvan a pasar, Señor, tu presencia liberando. Que vuelva a pasar el rompimiento de cadenas y maldiciones generacionales. Desatamos en esta hora. Ahí está. Ahí está. Vamos, sigan proclamando. Porque en la unidad se aumenta la administración. Se desata lo que hemos vivido. Se desata lo que hemos vivido. Se desata lo que hemos vivido. Vuelve a pasar sobre el pueblo. Vuelve a pasar sobre el pueblo. Vuelve el hambre al pueblo. Vuelve la sed al pueblo. Vuelve la pasión al pueblo. Vuelve la oración al pueblo. Vuelve la intimidad al pueblo. Vuelve el anhelo por el rey al pueblo. Lo que Satanás intentó robar, hoy echamos fuera al ladrón. Hoy echamos fuera al ladrón. Hoy echamos fuera al ladrón en el nombre de Jesús. Hay uno que es digno de sentarse en el trono de la iglesia y del corazón. Jesucristo, el pastor de las ovejas. Jesucristo, el Rey de Reyes. Proclamamos su nombre. Proclamamos su nombre. Proclamamos su nombre. En esta hora, Señor. En esta hora proclamamos. Vuelve a pasar. Y no pedimos la gloria primera, pedimos la postrera.
la postrera, la que se es mayor que la primera. No pedimos que pase lo de antaño con esa gloria. Pedimos que pase ahora con una gloria mayor, con la gloria para estos tiempos. Hay gente encendiéndose, hay gente siendo encendida, hay gente siendo impartida. En un momento cuando orábamos juntos yo sentía como una onda de fuego, una onda de calor como de fuego. Yo sé que hubo una impartición sobre el pueblo. Sé que hubo una impartición sobre el pueblo. Pero no te quedes con la experiencia. Busca la transformación de adentro. Busca conocer a Jesús. Busca conocerlo en la intimidad. Que se te revele Cristo. Que se te revele el Rey de la Gloria. Para que la muerte ya no te sea incomodidad. Para que la muerte ya no te sea temor. Para que la muerte ya no te sea miedo. Sino que la muerte te sea ganancia. Oh, vencemos a Satanás cuando la muerte se nos vuelve ganancia. Vencemos a los demonios cuando la muerte se nos vuelve ganancia. Vencemos a las maldiciones cuando la muerte se nos vuelve ganancia. Porque solo entonces Cristo será nuestro vivir. Porque solo entonces Cristo será nuestro vivir. Porque solo entonces, cuando la muerte sea mi ganancia, Cristo será mi vivir. Cristo será mi vivir. Cristo será mi vivir. ¡Aleluya! Hay triunfo de Cristo en esta hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eran necesarios unos minutos más. Poneme la otra canción, la del final. Era necesario, hay gente que ha vuelto a ser ministrado bajo la presencia después de mucho tiempo. Pasa que hay gente no es que se aleja de Dios, se llenan de preocupación, de afán, Pero te quiero bendecir. Esto es un ejercicio espiritual. Todos los días hagámoslo. Y su presencia estará con nosotros. Que Dios los bendiga, pueblo. Mañana 7 de la tarde, reunión de oración profética. Y el domingo 12 del mediodía, reunión presencial. Este domingo se celebrará Santa Cena. Ahora los que celebran Santa Cena ahora, tomen un pedazo de pan. Si no tienen pan, una tostada, una galletita, algo que represente. Si no tienen vino, jugo, lo que sea. Pero celebren con su familia Santa Cena. Y hagamos memoria. Hagamos memoria. Porque Dios va a partir y va a quebrar como dijo la palabra. Y antes del fin de mes celebraremos la Santa Cena todos juntos, con un espíritu quebrantado, que Cristo reine en cada lugar. Que Dios te bendiga. Nos despedimos adorando al Señor y busca conocer a Cristo. Bendición. Yo soy el que soy.
me compararás? Yo soy el que soy. ¿Quién me compararás? ¿A quién me compararás? Yo soy el que soy. ¿A quién me compararás? ¿A quién me compararás? ¿A quién me compararás? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿A quién me compararás? Cántalo. ¿A quién me compararás? ¿A quién me compararás? ¿A quién me compararás? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy, está aquí. ¿A quién me compararás? ¿A quién me compararás? ¿A quién me compararás? Yo soy el que soy. 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 Infinito Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Infinito Dios. Soy el que soy. Cuéntalo. Yo soy el que soy. Todo el mundo adorando con sus manos en alto. Yo soy el que soy. Infinito Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Infinito Dios. ¿Quién me comparará? Qué lindo es Él. ¿A quién me compararás? Solo Él es digno. ¿A quién me compararás? Yo soy el que soy. Dile, ¿a quién me compararás? Todo el mundo levanta su voz. ¿A quién me compararás? ¿A quién me compararás? Yo soy